Hola chicos y bienvenidos a una nueva clase de corrección de circuitos. Trabajaremos los circuitos en paralelo 1, 2, 3 y 4. Bien, empezamos primero dibujando el primer circuito, que está formado por 3 resistencias. Lo que vamos a hacer es identificar quién va a ser nuestra 1, quién va a ser nuestra 2 y quién va a ser nuestra 3. Y empezamos con el primer paso común a todos los circuitos, que es el cálculo de la resistencia equivalente. Acordaros que como estamos en paralelo, debemos hacerlo a través de las fracciones. Por tanto, 1 partido resistencia equivalente es la suma de 1 partido R sub 1 más 1 partido R sub 2 más 1 partido R sub 3. Si yo hago esto, tendré que hacer una suma. Y concretamente, en este caso, para poder hacer una suma de fracciones, os recuerdo que tenemos que hacer el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 4, 5 y 6 es 60. Entonces yo lo que tengo que hacer, os lo recuerdo, es 60 entre 4, 15, 15 por 1, 15. 60 entre 5, a 12, 12 por 1, 12. 60 entre 6, a 10, 10 por 1, 10. Si yo hago la suma, me da 37 sesentavos. Bien, pero ojo, fijaros, esto es el resultado de 1 partido R equivalente. Como yo necesito solo la R equivalente a secas, lo que hago es darle la vuelta a la fracción, es decir, hago el inverso, 60 entre 37, que nos da 1,62 ohmios, ¿vale? En el segundo paso, acordaros que en el voltaje cambiamos el orden en el circuito en paralelo. En este caso el voltaje es constante. Pondremos la frase: en un circuito el voltaje es constante, y en este caso significa matemáticamente que el voltaje equivalente es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, que es igual al que nos da el ejercicio, en este caso en la pila, que son 12 voltios. El tercer paso, en este caso, va a ser el cálculo de la intensidad, y a partir de la ley de Ohm despejamos cuánto vale la intensidad. Lo hacemos para la 1, sería voltaje 1 entre R1, nos da 3 amperios. Lo hacemos para la intensidad 2, en este caso nos daría 2,4 amperios. Calculo para la tercera resistencia, la I3, nos da 2 amperios. Y acordaros que aquí os recomendé en la explicación que podamos calcular cuánto vale la intensidad equivalente, porque nos va a permitir comprobar un pequeño detalle. Si yo calculo con los datos de la equivalente, me da que la intensidad calculada son 7,41 amperios. Pero fijaros, si yo sumo los 3 elementos que están dentro de la llave, el 3, 2,4 y 2, me da como comprobación que esos son 7,4 amperios. Si os fijáis, 7,4 y 7,41 prácticamente es lo mismo. Por tanto, vamos a asumir que este circuito está bien. En el paso 4 vamos a construir la tabla resumen. En este caso seguimos trabajando con los elementos como hemos hecho en un circuito en serie. Entonces empezamos cubriendo los datos que yo ya sé porque me los da el ejercicio, que es el parámetro de la resistencia. Indico cuál es el valor de la resistencia equivalente, que es 1,62, y después el segundo paso de la fórmula de trabajo de mi circuito en paralelo es la frase del voltaje. En este caso es 12, es común para todo el circuito. Y como tercer paso es el cálculo de la intensidad. En este caso especificaré las intensidades calculadas. Y por último haré la comprobación. Como 7,4 es muy parecido a 7,41, el ejercicio estaría bien. Ejercicio número 2. Es el circuito formado por las resistencias 3, 5 y 2. Etiqueto quién va a ser la 1, la 2 y la 3 y empiezo a hacer el circuito. Acordaros, primer paso, cálculo de la resistencia equivalente. Para ello, acordaros que lo hacemos en forma de fracción. Sería 1/3 más 1/5 más 1/2. Como estoy sumando fracciones, necesito hacer mínimo común múltiplo. En este caso es 30 y el resultado de esta suma sería 31 trentavos. Bien, pero recordar que de aquí lo que tengo es 1 partido R equivalente y yo quiero R equivalente a secas. Para eso doy la vuelta a la fracción. Y en este caso me va a dar que es 30 partido 31 y el resultado sería 0,97 ohmios. Hago el segundo paso, que es el cálculo del voltaje. En un circuito en paralelo el voltaje es constante. Matemáticamente se escribe que el voltaje equivalente es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, que es igual en este caso a 9 voltios, que es lo que me da la pila del ejercicio. Tercer paso, cálculo de la intensidad a partir de la ley de Ohm. Despejo la intensidad y la calculo para cada una de mis resistencias. Para la intensidad 1 sería voltaje 1 entre R1, es decir, 9 partido 3 nos da 3 amperios. Hago lo mismo para la intensidad 2, en este caso me da 1,8 amperios.
y para la 3 me da 4,5 amperios. Os recuerdo que calculamos la intensidad equivalente para poder comprobar si nuestro sistema está bien calculado. Concretamente, el ejercicio haciendo la suma de la intensidad 1, la 2 y la 3 nos da 9,3 amperios y la equivalente nos da 9,28. Es muy aproximado el valor, por tanto vamos a decir que es correcto. Calculamos la tabla resumen, o la construimos, como queráis decirlo, empezando primero por los parámetros relacionados con la resistencia. Luego cubrimos los datos del voltaje y de último cubrimos los datos de la intensidad, que es nuestro último paso. En este caso, 3, 1,8 y 4,5. Hago el resultado y hago la comprobación. Como 9,3 es muy parecido a 9,28, diremos que estas intensidades son muy próximas, por tanto está correcto el circuito. Circuito número 3 es el formado por las resistencias 3, 9 y 6. Identifico cuál es cada una de mis resistencias y procedo con el cálculo de la resistencia equivalente. Lo hacemos a través de fracciones. Sería 1/3 más 1/9 más 1/6. Esta suma de fracciones de distinto denominador necesito hacerlo a través de mínimo común múltiplo. Por tanto, nos daría que el mínimo común múltiplo es 18. Si yo hago los cálculos necesarios, me da como resultado final 11/18. Bien, pero esto necesito darle la vuelta, porque yo necesito la R equivalente a solas. Entonces, para eso le doy la vuelta a la fracción y me da 18 partido por 11, que es 1,64 ohmios. Ojo al redondeo, que en este normalmente la gente suele no fijarse en el tercer dígito, ¿vale? Ojo. Segundo paso, cálculo del voltaje. En este caso, al ser un circuito en paralelo, el voltaje es constante. Matemáticamente se representa a través de voltaje equivalente igual a voltaje 1 igual a voltaje 2 igual a voltaje 3, que es igual a los 12 voltios que me da el ejercicio. Y por último, calculo las intensidades. A través de la fórmula de la ley de Ohm, despejo lo que vale la intensidad. Y lo hago para cada una de las resistencias de mi circuito. Concretamente, para la 1 sería voltaje 1 entre R1, sería 12 entre 3, nos daría 4 amperios. Hago lo mismo para la intensidad 2, en este caso 1,33, y hago lo mismo para la 3, en este caso me da 2 amperios. Y para poder hacer la comprobación hago la intensidad equivalente, que nos da 7,32 amperios. Si yo hago los cálculos, al sumar la I1, I2 y I3 me da 7,33, la equivalente me da 7,32, el ejercicio está correcto. Como último paso, construimos la tabla de resumen y en este caso empezamos cubriendo los datos de resistencia para luego pasar a los del voltaje y por último los de la intensidad y hacer la comprobación. Como ya dije antes, el circuito tiene valores muy próximos entre las intensidades individuales y el valor de la intensidad calculada por la equivalente, por tanto el circuito es correcto. Y por último hacemos el circuito número 4. En este caso identificamos primero cuál es nuestra cuál es nuestra resistencia 1, 2 y 3, para que todo el mundo tenga el mismo criterio, y empezamos calculando la resistencia equivalente. En este caso, a través de fracciones. Será 1/3 más 1/4 más 1/2. Cuando yo hago esto necesito hacer el MCM y el resultado nos da 12. Al hacer las operaciones necesarias para poder hacer esta suma, nos da como resultado 13/12. Bien, 13/12 es el resultado de 1 partido R equivalente. Para poder despejar la R equivalente le doy la vuelta a la fracción. Y en este caso me dará 12/13, que como resultado es 0,92 ohmios. Segundo paso, cálculo del voltaje. En un circuito en paralelo, el voltaje en paralelo, aquí tenemos una rata, chicos. Vamos a corregir ya en el directo. El voltaje es constante. ¿Cómo lo vamos a decir? Voltaje equivalente es igual a voltaje 1, igual a voltaje 2, igual a voltaje 3, que es igual al voltaje que nos da el ejercicio, que es 4,5. Calculo las intensidades. A partir de la ley de Ohm despejamos cuánto vale la intensidad y lo hacemos para cada una de nuestras resistencias. En este caso nos daría para la I1 1,5 amperios, para la I2 nos da un resultado de 1,13 amperios, para la I3 nos da un valor de 2,25 amperios y como comprobación daremos la equivalente, que nos da 4,89 amperios. Si yo sumo las tres de arriba me da 4,88, 4,88 y 4,89 son valores muy próximos, por tanto diremos que es correcto.
Y como último paso lo que vamos a hacer es construir la tabla resumen con toda la información, empezando por el valor de las resistencias. Luego seguimos por los datos del voltaje y por último por los valores de la intensidad. Y con esto podemos hacer la comprobación. Bien, espero que con esta corrección más o menos os hayáis enterado. Si alguien tiene dudas, por favor, ya sabéis, escribirme un correo o notificármelo a través del Classroom. Nos vemos en el próximo vídeo.